Continuamos con Jesús Fuentes, CEO en SEIF. Cuenta con más de 25 años de experiencia en negocios tecnológicos y emprendedurismo. Fue fundador y director de una empresa especializada en tecnologías inalámbricas. Desarrolló proyectos de infraestructura pública con tecnología inalámbrica, así como de auditoría y monitoreo a partir de tecnología RFID. 15 años de experiencia en seguridad industrial e informática. Realizó investigación para desarrollar un protocolo de dinero abierto o monedas sociales para comunidades rurales. CIEF es un framework de contratos inteligentes y blockchain as a service para instituciones financieras, corporativos y gobiernos. Demos la bienvenida a Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a abordar un poquito el qué está pasando realmente ya con la tecnología blockchain, más allá del dinero, más allá de cómo funciona, cómo se está empezando a implementar en casos que van más allá de todo esto que se ha hablado a lo largo del día. Y quiero empezar también por hacer una distinción pues muy interesante, ¿no? Porque a nivel de popularidad, no es lo mismo Bitcoin que blockchain, y si se meten a Google Trends lo pueden ver muy claramente, ¿no? O sea, la diferencia entre las tendencias de búsqueda de Bitcoin es abismalmente superior a blockchain, y bueno, creo que vale la pena notarlo, y esto, yo lo señalo como una posibilidad o como es todavía la oportunidad en la región y en el mundo para que se sigan desarrollando cosas. Bueno, aquí si quieres pasar a la siguiente. Y bueno, en la diapositiva venía la gráfica de Bitcoin versus blockchain en Google Trends, y es así una diferencia abismal. Básicamente nadie busca blockchain, aun cuando es la tecnología subyacente de Bitcoin, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, para presentar qué es lo que está sucediendo más allá de Bitcoin, me enfoco en la región de Latinoamérica y me enfoco en un estudio que es un mapa que se realizó hace aproximadamente 2 años o incluso 3 años más bien. Y es muy interesante porque nos da un indicativo de qué es lo que está sucediendo en el 2019, y es muy interesante por lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces también este mapa nos muestra cómo en el transcurso de 3 años hubo una evolución drástica, ¿no? ¿Qué podemos pasar a...? Y tan es así que, por ejemplo, en este estudio del 2019, todavía no eran tendencias conceptos como los NFTs, que son los registros digitales inmutables en blockchain, el concepto de las DAOs, que aunque ya existían, no se había popularizado, y esto es muy interesante. O sea, en el transcurso de 3 años, estas nuevas tendencias surgieron y están repuntando, ¿no? DeFi, el concepto de las finanzas descentralizadas, y los metaversos y Web 3.0. Entonces es algo que vale la pena notar y que no está presente en este mapa, ¿no? Si hiciera un mapa hoy, yo creo que en 3 años también veríamos así cómo surgen cosas nuevas, y eso, pues bueno, vale la pena considerarlo. Si podemos pasar a la siguiente gráfica. Me voy a enfocar en los rubros más grandes y en un dato muy importante, bueno, al menos para nosotros como mexicanos, y que es que México es el segundo país que más aporta en desarrollos de tecnología blockchain, empezando desde los exchanges de criptomonedas hasta muchos otros proyectos que están saliendo que son muy innovadores. El primero, y vale la pena mencionarlo, es Argentina, y bueno, qué bueno por ellos, ¿no? También, y esto se me hace también relevante mencionarlo, que al menos a mi consideración, creo que una de las cosas, uno de los factores que hace que Argentina sea el líder en este rubro en la región, creo que se debe también a su situación económica, y me gusta mucho mencionar este hecho porque me gusta mucho lo que el espíritu humano es capaz de hacer cuando hay adversidad. Entonces, cómo a pesar de reglas estrictas o de situaciones adversas,
esto incluso puede gatillar más soluciones que en países o en lugares donde hay mejores condiciones, ¿no? Entonces esto también es como una dicotomía importante. Y bueno, empiezo por los rubros. Uno de los rubros que más grande es en cuanto a la cantidad de emprendimientos que hay alrededor de la tecnología blockchain, de hecho es en servicios empresariales, ¿no? Que abarcan desde consultoría hasta empresas que se dedican a facilitar que otras empresas puedan introducirse al uso de la tecnología blockchain. Esto pues básicamente quiere decir que este rubro, que es el más grande, de 25% de una muestra que se hizo hace 3 años, y que pues básicamente es la vanguardia de quienes estamos empujando esta tecnología blockchain, más allá del uso de las criptomonedas, aunque incluyéndolas, pero que se me hace muy relevante que el rubro más grande sea de hecho ¿no? Porque esto quiere decir que mucha gente estamos aprovechando las oportunidades y esto se me hace muy relevante, que incluso el segundo rubro, con 20.2% de la muestra, son los servicios financieros, ¿no? Tomando en cuenta que de hecho estos fueron los pioneros de introducir la tecnología blockchain para facilitar la compra-venta de las criptomonedas en la región. Entonces eso se me hace muy interesante cómo de hecho los servicios empresariales estén destacando por encima de esto, ¿no? Que es incluso lo más conocido. El tercer rubro es el de educación, que otra vez, o sea, a lo mejor no es vanguardia en el sentido del desarrollo tal cual, de implementación, integración de tecnología, pero es sumamente importante porque quienes están enfocándose en la educación alrededor de esto, justamente están creando perfiles que en efecto se van a ir posicionando en los diferentes rubros y que van a entonces tener las herramientas para empujar. Entonces estos 3 rubros se me hace muy interesante mencionarlos y más en este contexto del Senado, porque creo que nos dan un indicativo de más o menos qué es lo que necesitamos y lo que deberíamos de empujar. Por ejemplo, una de las cosas que yo considero que se debería empujar para aprovechar que México ya de por sí es una potencia en este sentido, al menos en la región, incluso a nivel global creo que no estamos tan atrás porque somos uno de los países también que más compramos criptomonedas. Y entonces lo que yo siento es que tiene que haber leyes que favorezcan estos 3 rubros, que puedan florecer estas empresas que están asistiendo a otras a incorporarse a la tecnología, que haya leyes que faciliten también la operación de los servicios financieros, que al final de cuentas son los pioneros, que se pueda proveer certidumbre para que también haya esa confianza para poder atraer no solo capital de dinero, sino también capital humano, y también que haya programas para educar o fortalecer a los que ya están educando. Financiamiento y apertura, ¿verdad? Que estos son algunos de los rubros que considero que son relevantes y que estos 3 rubros más grandes dentro de lo que ya se está desarrollando en Latinoamérica nos indican. La diapositiva. Aquí, bueno, no lo pueden ver. Es un mapa básicamente de alrededor de 130 empresas que ya están que habían surgido para el 2019. Es relativamente difícil mapear todo lo que está pasando porque tomamos en cuenta que en las startups pues muchas veces surgen en cocheras o en espacios, a lo mejor en un aula de una universidad, de un trabajo en equipo y de repente se detonó una empresa y es difícil a veces mapear todo lo que puede en realidad estar pasando, ¿no? Entonces, mientras podemos mapear 120 empresas, 130 empresas, en realidad a lo mejor tenemos por nacer miles, ¿no? Y a lo mejor no todas van a florecer, pero vamos, creo que es importante considerar que hay muchísimas más de esas, ¿no? Y entonces me enfoqué, quiero presentarles alrededor de 7 empresas que están haciendo cosas muy sobresalientes que van más allá del uso de criptomonedas e dinero, ¿no?
Entonces, uno es un proyecto chileno que se llama Process Energy, que lo que hace es conectar directamente a todos los participantes de la generación de energía eléctrica renovable hasta el consumidor final. Bueno, no voy a ahondar mucho porque me queda poco tiempo. Otro proyecto chileno que también se me hace muy destacado, que se llama Hardcoin, y es una cripto que busca incentivar las buenas acciones, entonces, y que puedan transaccionar con esta moneda. Y se me hace muy relevante, por favor chequen. Prescripto, que es un proyecto mexicano que genera recetas médicas en blockchain, lo cual pues, bueno, por lo mismo de cómo son las sustancias controladas y por lo mismo también de que se necesita a veces tener un orden y trazabilidad, me hace algo muy relevante y ya tienen de socios a Walmart y otras empresas, entonces esto es algo muy padre. CryptoConserje, un proyecto que es una colaboración de Colombia-Venezuela, que se me hace, para mi gusto es uno de los mejores proyectos, porque lo que están haciendo es dar acceso a personas que no tienen acceso ni siquiera a un móvil para que puedan imprimir sus bitcoins y poder traer sus bitcoins en papel y usarlos, por ejemplo, en condiciones de pobreza extrema o situaciones de migración donde no tienen un dispositivo, pero que puedan a lo mejor traer algo de dinero de manera impresa, ¿verdad? Es también muy interesante. Apollo Money, que es un proyecto mexicano que son pagos directos entre particulares, que básicamente le permite a dos usuarios o más crear una bóveda virtual compartida, donde todos los participantes tienen llaves que les permiten gatillar eventos alrededor de los acuerdos que generen. Y pues aparte que tiene una de las condiciones más bajas del mercado, ¿no? En contraste con soluciones tipo PayPal, Mercado Libre, que es del 1%. RTM, otro proyecto también muy interesante que te permite digitalizar dólares y aparte algo que se me hace lo más relevante, establece una red de particulares para brindarse liquidez. Entonces, en lugar de que haya cajeros, particulares pueden brindar la liquidez a los otros particulares que requieran esta liquidez. RSK, Risk, que es un proyecto también muy destacado argentino, que permite procesar contratos inteligentes sobre la red de blockchain y justo están empujando esquemas de DeFi sobre la red de Bitcoin, que aunque es lenta, pero tiene también algunos beneficios en este caso. Y Único, que es un proyecto de metaverso mexicano, que está muy interesante porque también se enfoca en adjudicar derechos de propiedad intelectual sobre los NFTs, que bueno, como sabemos, es un tema complejo. Cubistry, que es una plataforma colombiana que permite hacer simulacros de elecciones, que se me hace también muy relevante en este contexto. Y Safe, que es una de las empresas que dirijo, que es una suite de soluciones blockchain DLT con un énfasis en corporativos, instituciones y gobierno. Y una de las cosas que hace es simplificar, aparte de plantillas de contratos inteligentes, el que se puedan desplegar casos de uso donde los usuarios nada más tienen que conocer las reglas de su negocio y configurar los parámetros dentro de estas plantillas de contratos inteligentes, lo cual reduce drásticamente la fricción. Y una cosa, lo último que quiero hacer énfasis, que creo que vale la pena, es hacer la distinción entre lo que es la tecnología blockchain y la tecnología DLT. Que los blockchains públicos tienen ciertas características que, por ejemplo, las más nuevas y rápido, bueno, tienen transacciones de 6 a 14 transacciones por segundo, sin permisos, son públicas, son anónimas o pseudónimas, el poder está descentralizado, tienen protocolos como Proof of Work o Proof of Stake, tiene poca escalabilidad, tiene mayor seguridad y no se puede regular básicamente. Y la DLT, pues son arriba de 10,000 transacciones por segundo, es permisionada, se pueden hacer redes públicas y o privadas o híbridos, se manejan con protocolos de prueba de autoridad o de identidad y hay una distribución a nivel de infraestructura, más no del poder, o puede configurarse de esa forma también, y funciona más dentro como consorcio o red privada, tiene mucho mayor escalabilidad y es más fácil de regular. Entonces, pues bueno, con eso
cierro mi presentación. Espero poder haber abonado, contribuir algo de lo que no sabían, no sí sabían, pero que ojalá les haya enriquecido un poco mi ponencia. Muchas gracias, buenas tardes. Exacto.